Hola mis estimados estudiantes, este día vamos a conocer un poco del realismo regionalista. Hemos visto un breve, digamos, esbozo de lo que es el regionalismo, ya tocamos un poco de lo que es el realismo y ahora vamos específicamente a centrarnos en el realismo regionalista. Bien, en primer lugar vamos a decir que nos preguntamos qué es el realismo regionalista. Bueno, vamos a entender que se denomina realismo regionalista a una corriente de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, cuyo elemento central de su temática era la relación hombre-naturaleza. ¿Qué quiero decir cuando menciono la palabra pues narrativa? Bien, entendamos narrativa como el cuento y como la novela. ¿Sí? Fue en estos géneros que se desarrolló el realismo regionalista. Estos fueron sus fuertes, ¿no? El cuento y la novela, que trataba, ¿verdad?, la temática hombre-naturaleza, la relación que existe entre hombre y naturaleza, ¿verdad? Y bien, y también esto nos lleva a preguntarnos qué busca, cuál es el objetivo que tiene esta corriente, digamos, dentro del realismo. Y bien, esto busca denunciar y expresar las diferentes problemáticas que se daban en la sociedad. Como todos conocemos, ¿verdad? Toda sociedad tiene sus problemas, todas las sociedades tienen sus problemas. Entonces, estos problemas pueden ser sociales, como ya lo dije, pueden ser políticos y económicos. Esto no es nuevo, los problemas no son nuevos dentro de la sociedad, los problemas vienen desde siempre. Entonces, esto es lo que buscaba el realismo regionalista, buscar una denuncia y expresar los diferentes problemas que existían en ese entorno, ¿verdad? Y esto tiene un rasgo característico. Esta novela hispanoamericana en la primera mitad del siglo XX estuvo dominada principalmente por los elementos propios del país al que pertenecía el autor. Es decir, los autores escribían la realidad que los rodeaba en su región, por eso es regionalista, en su región, en su país, en su zona, digamos. Entonces, estos escritores dentro del realismo regionalista o regionalismo, pues iban a escribir lo que veían ellos, ¿no? Lo que los rodeaba. No iban a hacer como, digamos, evocar paisajes o situaciones europeas o extranjeras, sino que iban a hablar fielmente de lo que ocurría en su entorno. Entonces, aquí, debido a esto, es que se retrataban los grandes paisajes, los valores y antivalores de sus habitantes, también los acontecimientos políticos, económicos y sociales, entre otros, ¿verdad? Esta novela se caracteriza por eso, porque hay una descripción, como bien vimos anteriormente, de que hay una relación hombre-naturaleza, pues aquí se describe de gran manera, se trata los grandes paisajes, los valores y antivalores de sus habitantes, es decir, las características propias de los habitantes de determinada región y también aquí los acontecimientos políticos y económicos, ¿verdad? Y los pueblos en este ámbito pues se vieron obligados a construir su base ideológica, su ideología, su manera, digamos, también de ver el mundo debido al latifundismo económico. ¿Qué es el latifundismo? Anteriormente quizás lo vimos brevemente, ¿verdad? Que es cuando grandes, enormes extensiones de tierra se concentran en un solo dueño y pues el dueño obviamente pues las usa para explotarlas, así como utiliza para explotar la mano de obra, el campesino, el peón, etcétera, ¿verdad? También el ascenso de las clases proletarias, el ascenso del proletariado, perdón, de lo que hablaba también Marx, también las posibilidades de la industrialización y la marginalidad de grandes sectores humanos. Estos temas, esto fue lo que construyó la base ideológica que también trata el realismo regionalista, ¿verdad? Y bien, hacia la tercera década del siglo XX se publicaron en Latinoamérica varias novelas que con el tiempo recibieron el nombre de regionalista. Bien importante esto, que el ciclo, digamos, de esa publicación de varias novelas inició en 1924 con la publicación de la novela La Vorágine, ¿verdad?, de José Eustacio Rivera. Y bien, vamos a pasar ya a las características propias
de lo que estamos tratando, que es el realismo regionalista. Bien, las características, una de las características es la ruptura que hace esta con la tradición de imitar a los modelos europeos. Ya vimos de cierta manera los temas tratados por la novela europea dentro del realismo, porque recordemos, ¿verdad?, que el realismo pues vino de Europa. En Europa, valga la redundancia, los autores europeos les interesa representar al proletariado pobre y miserable, mientras que en América el realismo regionalista centró su atención en el ser humano, en la naturaleza y su interrelación, es decir, cómo conviven, cómo interactúan los humanos con la naturaleza, ¿verdad? También trató la protesta social indirecta y la defensa de las ideologías, de algunas ideologías. Además, también predominaba la descripción física frente a la psicológica. En el realismo europeo, bueno, el realismo primario, digamos, en Europa, predominaba la descripción de caracteres, ¿verdad? La descripción psicológica. Lo podemos ver mucho en Fedor Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky, digamos, es el padre de la narrativa y del realismo, es un genio de la literatura universal, y hace una extensa descripción de las características psicológicas de cada personaje. Todos estos autores de realismo en Europa se centraban mucho en las características psicológicas de los personajes. Entonces el regionalismo, el realismo regionalista, vino a rompió esa tradición y ya no se centró pues en esas características psicológicas, sino que se centró más en las características físicas, es decir, los rasgos físicos o fisiológicos de los habitantes de determinada región, que eran, digamos, gente pequeña o gente alta o escuálidos, las características desnutridos, digamos, por decir una manera. Entonces, esta es una de las características principales, ¿verdad? Otra de las características es el reflejo de la realidad americana con sus costumbres y sus tradiciones. La novela quedó unida a la realidad hispanoamericana y como género dejó de ser un elemento de entretenimiento para convertirse en algo representativo de las raíces que unían al hombre criollo con su tierra. Es decir, aquí la novela dejó de ser algo de escribir para entretener y pasó a ser algo como algo que representaba las raíces, ¿verdad?, que unían al hombre criollo con su tierra. Recordemos también que la literatura no es simplemente para como un medio de entretenimiento. Claro, también puede entretener, pero tiene diversas finalidades. Y esta también puede ser una de las finalidades, es hacernos conocer de las tradiciones, de las costumbres, de las sociedades que probablemente nunca podamos conocer, y que pues las que fueron anteriormente no conocimos, obviamente, ¿verdad? Pero nos arrojan cierta información valiosa. Y luego otra característica es la incorporación de giros lingüísticos, léxicos y sintaxis propias del español hablado en América. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí se introduce pues el lenguaje cotidiano que se hablaba en América, ¿no? Aquí se hablaba, digamos, con el voceo, como hablamos nosotros los salvadoreños, no hablamos de tú, no nos tuteamos. El voceo, bueno, la mayoría de salvadoreños no nos tuteamos, usamos el voceo, utilizamos nuestras propias frases para decir o comunicar algo que queremos decir. Entonces en esta novela, pues tipo de novela y cuento, en esta narrativa ya se ve esta característica, ¿verdad? Y vemos aquí un fragmento de Don Segundo Sombra, una obra, y se lo voy a leer, ¿verdad? Dice, y cito: no amagues, Juan, no vaya a ser que se te escape la mano y rompas algún vaso. Mira que al comisario no le gustan los envinados y te va a hacer calentar el lomo como la vez pasada. Se te ha enturbiado la memoria. Vemos aquí algunos giros, ¿verdad? Esto de se te ha enturbiado la memoria, podemos interpretarlo en una, digamos, novela, un cuento formal, digamos, para escribir con formalidad. El autor escribiría: se te ha olvidado,
o te has olvidado de lo que te pasó la última vez, etcétera. Entonces aquí no, aquí se mantiene fiel como hablaban pues los habitantes en ese contexto, ¿no? Y otra de las características es la descripción, perdón, minuciosa para mostrar temas, personajes, situaciones y lugares. Entonces así fue como nació y se afirmó una novela en donde el espacio geográfico constituyó el centro del mundo narrado. Ojo, hay una gran importancia, toma una gran importancia el espacio geográfico dentro de esta narrativa, ¿verdad? Y vemos aquí un ejemplo. Vemos el ejemplo de El mundo es ancho y ajeno del peruano Ciro Alegría. Y cito, ¿verdad? Leo, Rosendo Maki baja de la piedra y toma a paso lento el sendero que se bifurca por una loma aguda llamada Cuchilla y parte en dos del trigal. Las espigas crepitan gratamente y por ahí, sin que se pudiera precisar dónde, cerca, lejos, grillos y cigarras parlan repitiendo sin duda el diálogo de una antigua conseja que Maki conoce. Vemos aquí en este pequeño fragmento una descripción digamos, el espacio geográfico que hace cuando vemos el sendero que se bifurca por una gran loma aguda llamada Cuchilla y parte en dos el trigal. Vemos también la descripción de lo que los rodea, de la naturaleza, ¿verdad? Las espigas crepitan gratamente, etcétera. Entonces esto es una característica, esa descripción fiel del espacio geográfico y la importancia que toma el espacio geográfico es una de las características también. Ahora, otra de las características es el tipo de lenguaje y va esto familiarizado con lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Los protagonistas realistas se caracterizan por la fidelidad en el habla, es decir, en los cuentos ustedes, cuentos y novelas van a leer tal cual hablaban, así como digamos nos critican o nos conocen, no sé si vieja manera de crítica nos conocen a los de Oriente, porque hablamos de una manera peculiar. Algunos dicen que no mencionamos mencionamos más o menos la J en vez de la S al final de las palabras. Y es cierto, a muchos lo hacemos, muchos dicen que eso es de San Miguel, pero en realidad es más oriental, bien diferente como los occidentales aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces aquí también podemos diferenciar esto en nuestra realidad. Sabemos nosotros que el campesino muchas veces habla de una manera y el de la persona que vive en la ciudad habla de otra manera. Esto no quiere decir que uno de los dos es mejor que lo otro, sino que cada quien tiene sus características para hablar. No estoy diciendo con esto de que el campesino habla peor que el que vive en la ciudad o el de la ciudad habla peor que el campesino, para nada. Estoy diciendo que cada sector tiene sus rasgos diferenciales. Entonces, aquí en esta característica sucede eso, que el autor mantiene firme tal cual hablan los personajes. Si fuera un autor, digamos, salvadoreño y hay dos personajes, un campesino y alguien de la ciudad, o digamos alguien de oriente del país y alguien de occidente, el autor escribe tal cual hablaríamos los de oriente y tal cual hablarían los de occidente, o como hablaría un campesino con sus palabras tal cual las dice y con su forma, ¿verdad?, de hacerlo. Entonces esta es la característica. Les leo ahora lo que dice los protagonistas realistas se caracterizan por la fidelidad del habla local, plasman la realidad a través de un lenguaje coloquial y crítico, fácil de entender en la América descrita, ya que expresaba los problemas sociales, económicos y políticos a través del habla común y corriente del indígena, el gaucho, el campesino, etcétera. Estamos viendo aquí que, aquí es donde se le empezó a tomar importancia, o se le dio, mejor dicho, la gran importancia de aquellos que casi nunca se les da voz, ¿sí?, a las clases, digamos, menos favorecidas. En este caso, pues el campesino, el gaucho, todos aquellos que casi siempre por la historia han sido los más oprimidos, ¿no? Para con su lenguaje hacer denuncias reales, denuncias de problemáticas sociales y económicas y hasta políticas reales, ¿no?, manteniendo el lenguaje que usan tal cual en su vida diaria, ¿no? Y vemos aquí también un fragmento déjenme ver, El mundo es ancho y ajeno siempre, y dice textualmente, leo, dice, yo quiero a la comunidad y he vuelto porque la quiero.
tu bisabuelo Artemio Chauqui y contaban que los antiguos comuneros creían que eran descendientes de los cóndores, pero ahora ya nadie cree que descienden del cóndor. Aquí hay dos ideas que quiero resaltar. La primera es que ustedes ven aquí una palabra que dice bisabuelo, por ejemplo, perdón, dice comunidad. Ustedes saben que es comunidad, entonces aquí se evita ese formalismo de andar corrigiendo palabras como deberían ser formalmente, ¿verdad? Sino que las mantiene fielmente como es el habla real, como el habla coloquial de las personas de esta región, ¿verdad? Y que se parece mucho, digamos, a la región, algunas regiones de nuestro país. Y otra, pues también es una crítica, entiendo yo, de cuando dice que muchos comuneros creían que eran descendientes de los cóndores, pero ahora ya nadie cree que descienden del cóndor. Esto es como, pues sí, negar sus orígenes. El cóndor aquí tiene un significado de determinado país y bueno, eso es libre interpretación. Pero esta es una de las características importantes. Y por último, tenemos otra característica que son los personajes. Y estos personajes, aunque se utilizan seres ficticios, pues son tomados como parte de la historia y se muestran como testimonio de una época, una clase social o un oficio. Y bien, esto ha sido todo un breve del realismo regionalista. Espero pues les haya gustado la presentación, espero que lo repasen el video, espero que lo vean una y otra vez, ¿verdad? Y que por favor pues traten de extraer la mayor cantidad de información posible. Bien, chicos, y estas son tres de las obras representativas, digamos, de las más representativas que hay en el género, de verdad, que hemos estado mencionando. Y vamos a iniciar con La Vorágine de José Eustacio Rivera, el colombiano. Bueno, esta es una de las obras más grandes de este autor y de hecho en la literatura latinoamericana es muy representativa y es, digamos, con lo que se inició, ¿verdad? Lo que se inició este subgénero o género literario que va dentro del realismo, ¿verdad? Esta obra pues narra algunas aventuras, digámoslo, de, de Arturo Cova y su amante, ¿verdad? Un amante que se llama Alicia. Y esta es una historia de pasión y venganza y se enmarca en los llanos y la selva amazónica. Aquí en esta selva es donde huyen los dos amantes y se exponen, ¿verdad? A lo largo de la trama a las duras condiciones de la vida. De que tienen que pasar, obvio, ¿verdad? Y esto también expone las condiciones de los colonos y de los indígenas esclavizados durante la fiebre del caucho. Y aquí pues se narran diferentes escenarios duros, crueles, diferentes escenarios de, digamos, de enfermedades, bueno, todas las adversidades que tiene que pasar, como les mencionaba, ¿verdad? Eh, los menos protegidos, digamos, de esta manera, o los que siempre en la historia pues son los marginados, ¿no? Las clases marginadas. Luego tenemos, ¿verdad? A la obra Doña Bárbara del venezolano Rómulo Gallegos. Esta obra trata de una hacendada, ¿verdad? Una mujer que posee grandes tierras, que es una mujer cruel, pero que no es cruel solamente por el hecho de haber sido cruel, sino que se ha vuelto cruel por haber sufrido en su adolescencia, pues la violación, ¿verdad? De un grupo de piratas. Me imagino que muchos de ustedes han visto la novela de Doña Bárbara, es súper popular la telenovela, y pues esta está basada en esta obra. La novela está basada en esta obra, en Doña Bárbara, y lo sigue bastante fiel. Claro, nunca es igual, ¿verdad? Pero sí sigue bastante. Y tenemos a Don Segundo Sombra, eh, por último, ¿verdad? Como otra de las obras representativas, este es del argentino Ricardo Guiraldez y narra
acontecimientos por la vida del gaucho, ¿verdad? Del gaucho argentino. Y como bien lo mencionaba anteriormente, en la parte anterior del video, pues el autor realista, digamos de regionalista, narra los acontecimientos y la vida de los personajes que están alrededor del escritor, porque el escritor conoce esta realidad y la narra tal cual, va fiel. Entonces este es el caso de Don Segundo Sombra, donde narra eh, acontecimientos que han vivido el gaucho, ¿verdad? El gaucho argentino. Igual que las obras anteriores, ¿verdad? Como Doña Bárbara, que la Venezuela cruel, la Venezuela hostil, la vida hostil que tienen los campesinos, etcétera. Entonces, de esto se trata el regionalismo o el realismo regionalista, ¿verdad?